Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Desde el primer día en que me mudé con Laura, supe que algo no iba a salir bien, pero en ese momento quise ignorarlo. Quise convencerme de que solo era cuestión de tiempo para que nos lleváramos mejor. Al principio, pensé que tal vez era una cuestión de adaptación, que necesitábamos tiempo para acostumbrarnos a compartir el mismo espacio, que todas las diferencias entre nosotras eventualmente se resolverían si ambas poníamos de nuestra parte. Pero ahora, después de un año soportando su actitud, después de cientos de pequeños conflictos disfrazados de malentendidos, después de tantas indirectas disfrazadas de bromas y tantas pequeñas humillaciones encubiertas en comentarios sarcásticos, ya no me queda ninguna duda. Laura no me quiere aquí y hará lo que sea necesario para echarme de este apartamento. Nunca hubo una gran pelea que lo iniciara todo. Nunca hubo un evento explosivo que marcara el punto de quiebre entre nosotras. Nunca hubo una discusión abierta en la que ambas nos dijéramos lo que realmente pensábamos. Fue algo más sutil, más lento, más corrosivo. Una guerra silenciosa que comenzó con pequeñas molestias, con gestos insignificantes, con detalles que parecían errores inofensivos, pero que con el tiempo se convirtieron en una estrategia constante para hacerme sentir incómoda en mi propio hogar. Al principio, fueron cosas pequeñas, casi imperceptibles, lo suficiente como para que me preguntara si no estaba exagerando. Tazas sucias acumuladas en el fregadero cuando ella sabía que yo odiaba ver la cocina desordenada, ropa tirada en el sofá cuando acababa de limpiar la sala, la calefacción apagada en pleno invierno con la excusa de que así ahorrábamos dinero. Pequeñas cosas que, por sí solas, podrían haber sido simples diferencias de convivencia, pero que con el tiempo se volvieron tan constantes y deliberadas que dejaron de parecer accidentes. Luego, todo escaló a algo mucho más evidente. Mis productos del baño empezaron a desaparecer misteriosamente. Mis comidas guardadas en la nevera aparecían abiertas y a medio consumir. Mis cargadores de celular ya no estaban donde los dejaba. Cuando le preguntaba a Laura si había tomado algo, su respuesta siempre era la misma. Una expresión de confusión, un tono de sorpresa perfectamente ensayado y una negación que parecía casi ofendida. No sé de qué hablas, decía con una sonrisa mal disimulada. Seguro lo perdiste tú misma. Pero lo peor de todo no era la manera en que manipulaba las situaciones para hacerme dudar de mi propia memoria. No era la manera en que me hacía sentir como una loca paranoica cada vez que le pedía explicaciones. No era el hecho de que negaba todo con una seguridad descarada. Lo peor de todo era la forma en que me hacía sentir como una extraña en mi propio hogar, como si yo fuera la intrusa, como si ella fuera la dueña absoluta del espacio y yo solo estuviera aquí por su caridad. Invitaba amigos sin avisarme y ocupaban la sala toda la noche, poniendo la música tan alta que no podía dormir. Cambiaba cosas de lugar sin decirme nada, haciendo que cada día fuera una nueva lucha para encontrar mis propias pertenencias. Se apropiaba del baño en las mañanas, dejándome sin tiempo para arreglarme antes del trabajo. No respetaba mis horarios, mis rutinas, mis necesidades, porque en su mente, yo no importaba. La última señal de que Laura estaba decidida a hacerme la vida imposible llegó cuando comenzó a traer a su novio a dormir en el apartamento cada noche sin siquiera molestarse en preguntarme si estaba de acuerdo con eso. No es que me importara que tuviera pareja. No es que yo quisiera prohibirle que viera a alguien, pero lo mínimo que esperaba era una conversación, un acuerdo entre ambas, una mínima consideración hacia el hecho de que compartiríamos el mismo espacio con alguien más. Pero para Laura, yo no tenía derecho a opinar sobre nada. Cuando intenté hablar con ella al respecto, cuando intenté explicarle que esto era un problema, que me hacía sentir incómoda, que deberíamos establecer reglas básicas, su reacción fue predecible. Una risa sarcástica, un gesto de burla, una mirada de superioridad que me dejó claro que ella no pensaba cambiar nada. Si no te gusta, puedes irte, dijo con indiferencia, encogiéndose de hombros como si le diera exactamente igual lo que yo sintiera. Y ahí entendí que esto nunca había sido un problema de convivencia, que nunca se trató de simples diferencias entre compañeras de apartamento, que nunca fue una cuestión de malos entendidos. Laura nunca me quiso aquí. Nunca pensó en mí como su igual. Nunca vio este apartamento como un espacio compartido. Desde el principio, su objetivo fue claro: desgastarme hasta el punto en que yo misma decidiera irme. Pero si ella pensaba que me iba a doblegar tan fácilmente, si creía que yo me iba a rendir sin luchar, si estaba convencida de que podía manipularme para que me marchara con la cabeza baja y la dignidad destruida, estaba a punto de darse cuenta de que había cometido un grave error. Porque si quería guerra, la iba a tener. Lo que Laura no sabía era que yo ya estaba cansada de ser la persona que siempre cedía, que siempre evitaba el conflicto, que siempre prefería la paz antes que enfrentarse a quienes intentaban pisotearla. Durante años había soportado personas como ella, personas que creían que podían hacer lo que quisieran sin enfrentar consecuencias, personas que pensaban que podían dominar cualquier situación con su manipulación y su arrogancia. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, yo iba a ganar. Sabía que Laura no se rendiría fácilmente. Sabía que no era el tipo de persona que aceptaría una derrota sin pelear. Sabía que su ego no le permitiría dejarme ganar sin intentar hacerme la vida aún más imposible. Pero lo que nunca imaginé fue la forma en que decidiría atacarme.
la estrategia sucia y cobarde que eligió para sacarme de su vida sin ensuciarse las manos, la manipulación tan bien calculada que hizo que, por un momento, incluso yo me cuestionara si realmente era la víctima en todo esto. Todo comenzó con pequeñas señales, con detalles que parecían insignificantes, con situaciones que en su momento no entendí pero que luego, cuando las piezas comenzaron a encajar, me hicieron darme cuenta de que Laura había estado planeando esto desde mucho antes de que yo me diera cuenta. Primero, noté que algunos de nuestros amigos en común comenzaron a actuar extraño conmigo, menos amigables, más distantes, como si de repente algo en su percepción sobre mí hubiera cambiado sin razón aparente. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad ahora se sentían forzadas, llenas de silencios incómodos y miradas evitadas, como si hubiera algo que querían decirme pero que no se atrevían a mencionar. Luego, vinieron los comentarios indirectos, las preguntas disfrazadas de preocupación, las insinuaciones que parecían sugerir que yo estaba haciendo algo malo sin que nadie me lo dijera directamente. Oye, ¿todo bien con Laura? Me contó que han tenido algunos problemas últimamente. Escuché que estás pensando en mudarte. ¿Es cierto? Me enteré de que la convivencia no está funcionando. Qué mal que las cosas sean tan difíciles. Cada comentario, cada insinuación, cada mirada cargada de duda me hizo sentir que algo estaba ocurriendo a mis espaldas, que había una historia que se estaba contando sin que yo tuviera oportunidad de defenderme, que Laura estaba tejiendo su versión de los hechos de una manera tan sutil y efectiva que incluso las personas que me conocían comenzaban a dudar de mí. La confirmación de mis sospechas llegó cuando recibí un mensaje del casero, pidiéndome que habláramos lo antes posible sobre algunos problemas de convivencia que habían llegado a sus oídos. En ese momento, supe que Laura no solo estaba esparciendo rumores entre nuestros amigos, sino que había llevado su estrategia aún más lejos, manipulando la situación para hacerme parecer la persona problemática, la inquilina difícil, la compañera de apartamento conflictiva que debía ser desalojada. Cuando llegué a la reunión con el casero, me recibió con una expresión de incomodidad, con esa mirada típica de alguien que no quiere ser el malo de la historia pero que ya ha sido influenciado por una versión de los hechos. Me dijo que había recibido varias quejas sobre mi comportamiento, que Laura le había contado que yo no respetaba las reglas del apartamento, que era desordenada, que traía visitas sin avisar, que no pagaba mi parte del alquiler a tiempo, que hacía que la convivencia fuera insoportable. Sentí una mezcla de rabia, incredulidad y frustración al escuchar todas esas mentiras, al darme cuenta de que Laura no solo quería echarme, sino que quería hacerlo quedando como la víctima de la historia, como la pobre inquilina que solo intentaba vivir en paz mientras yo convertía su vida en un infierno. Respiré hondo, mantuve la calma, me negué a caer en su juego. Miré al casero a los ojos y le dije con la mayor firmeza posible que todo lo que Laura había dicho era una mentira, que yo tenía pruebas de que siempre había pagado a tiempo, que nunca había traído visitas sin avisar, que el apartamento estaba limpio gracias a mí y que, de hecho, la única persona que había hecho que la convivencia fuera difícil era Laura misma. El casero asintió lentamente, como si estuviera procesando ambas versiones de la historia, como si supiera que una de nosotras estaba mintiendo pero no quisiera tomar partido sin más pruebas. Me dijo que intentaría hablar con Laura de nuevo, que esperaba que pudiéramos resolver esto sin conflictos, que lo mejor sería que intentáramos llevarnos bien. Salí de esa reunión con una sensación de impotencia, con la certeza de que Laura había conseguido exactamente lo que quería. Sembrar la duda en la mente del casero, ponerme en una posición defensiva, hacer que pareciera que esto era un conflicto de dos partes y no simplemente un caso de manipulación y acoso de su parte. Esa noche, cuando regresé al apartamento, la encontré en la sala, sentada en el sofá con una copa de vino en la mano, con una sonrisa de satisfacción en su rostro, con una mirada de triunfo que me dejó claro que ella ya se consideraba ganadora de esta guerra. ¿Cómo te fue con el casero?, preguntó con fingida inocencia, como si realmente le importara la respuesta, como si no supiera exactamente lo que había hecho. La miré sin responder, sin darle la satisfacción de una reacción, sin permitir que viera cuánto me había afectado su traición. Me limité a caminar hacia mi habitación, cerrar la puerta con llave y tomar un respiro profundo, diciéndome a mí misma que esto no había terminado, que yo no me iba a rendir, que si ella creía que podía manipularme para que me fuera, estaba a punto de descubrir que había cometido un grave error. Si quería jugar sucio, entonces yo estaba dispuesta a jugar aún más inteligente. Si creía que podía ganar esta batalla con mentiras, entonces yo me encargaría de exponer su verdad más oculta. Porque Laura pensaba que tenía el control de la situación. Pensaba que era la única que podía manipular la historia a su favor. Pensaba que todo estaba saliendo como ella quería. Pero lo que no sabía era que yo ya tenía un plan. Y esta vez, iba a ser ella quien terminara perdiendo. Cuando recibí el mensaje del casero pidiéndome hablar urgentemente, supe que Laura había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Supe que su plan no era solo incomodarme hasta que me marchara por voluntad propia, sino que ahora estaba activamente buscando la manera de echarme de una vez por todas. Ya no se trataba de pequeños sabotajes, ya no eran solo rumores esparcidos entre amigos en común, ya no era solo una guerra psicológica silenciosa donde ella jugaba a hacerme dudar de mi propia estabilidad dentro del apartamento. Ahora estaba buscando maneras concretas, reales y peligrosas de sacarme de aquí. Y eso significaba que yo tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde.
Cuando llegué a la oficina del casero, noté su expresión incómoda, esa mirada que delataba que no quería ser parte de esto, que no quería estar en medio de una pelea entre dos inquilinas, pero que ya se había visto arrastrado a una situación donde debía tomar decisiones. Me hizo pasar y, sin rodeos, me mostró el correo que Laura le había enviado la noche anterior. Un mensaje lleno de mentiras disfrazadas de preocupaciones legítimas. Una historia cuidadosamente construida en la que yo aparecía como la villana de la convivencia, la inquilina desconsiderada que hacía que su vida fuera insoportable. En su mensaje, Laura le decía que yo no respetaba el espacio compartido, que traía invitados constantemente sin avisar, que me negaba a limpiar, que incluso había comenzado a retrasarme con mis pagos del alquiler. Todo era una completa mentira. Cada palabra, cada acusación, cada insinuación de que yo era una carga para la convivencia. Pero lo peor no era el contenido del mensaje, sino la manera en que estaba redactado, con un tono de falsa preocupación, con la imagen de una mujer desesperada que solo quería recuperar la paz en su hogar. Respiré hondo, tratando de controlar la rabia que me quemaba el pecho, tratando de no caer en el juego de Laura, tratando de no reaccionar con el mismo nivel de manipulación que ella estaba usando contra mí. Miré al casero con firmeza y le dije la verdad. Le expliqué cómo Laura había estado intentando hacerme la vida imposible desde hace meses, cómo cada una de sus acusaciones era una distorsión de la realidad, cómo yo jamás había traído visitas sin avisar, cómo mi parte del alquiler siempre había sido pagada a tiempo, como la única persona que realmente hacía de este apartamento un lugar tóxico era ella. El casero asintió lentamente, cruzó los brazos y me observó con una mezcla de incomodidad y duda, como si no supiera a quién creer, como si en el fondo sospechara que había una parte de la historia que no cuadraba, pero no pudiera permitirse tomar partido sin pruebas contundentes. Me dijo que intentaría hablar con Laura nuevamente, que esperaba que pudiéramos resolver esto de manera pacífica, pero que si la convivencia seguía deteriorándose, tal vez la mejor opción sería que alguna de las dos buscara otro lugar. Y en ese momento lo entendí todo. Laura no solo estaba tratando de echarme, sino que lo estaba haciendo de una manera tan calculada que, incluso si el casero no estaba completamente convencido de su historia, al final llegaría al mismo resultado. Hacerme sentir que la única opción lógica era irme por mi cuenta. No necesitaba que el casero me desalojara. No necesitaba que él tomara una decisión drástica a su favor, solo necesitaba que la situación se volviera tan insoportable que yo misma terminara rindiéndome. Pero si ella pensaba que yo me iba a quebrar tan fácilmente, si creía que yo me iría sin luchar, si estaba convencida de que su juego sucio me haría empacar mis cosas sin más, estaba a punto de descubrir que había cometido un grave error. Esa noche, al volver al apartamento, la encontré sentada en la sala, esperándome con una copa de vino en la mano, con una expresión de absoluta tranquilidad, con la mirada de alguien que ya se consideraba ganadora antes de que la batalla siquiera terminara. Apenas crucé la puerta, levantó su copa en un gesto burlón, como si estuviera celebrando una victoria anticipada, como si ya hubiera escrito el final de esta historia sin siquiera consultarme. ¿Y bien?, preguntó con fingida inocencia, inclinando la cabeza con una sonrisa que me hizo hervir la sangre. ¿Cómo te fue con el casero? No respondí de inmediato, no le di la satisfacción de ver mi enojo reflejado en mi rostro, no caí en su provocación tan fácilmente. Me tomé un segundo para dejar mi bolso en la mesa. Me acerqué lentamente hasta quedar de pie frente a ella y la miré fijamente, dejando que el silencio se alargara lo suficiente como para hacerla sentir incómoda, lo suficiente como para que supiera que esto no iba a terminar como ella quería. Sabes perfectamente cómo me fue, dije finalmente, con un tono de voz tan firme que la sonrisa de su rostro se desvaneció ligeramente. Sabes lo que hiciste, sabes las mentiras que dijiste, sabes que estás intentando sacarme de aquí con mentiras. Laura soltó una risa corta, un sonido vacío, artificial, la carcajada de alguien que ya ha ganado tantas veces que ni siquiera se molesta en fingir sorpresa. Oh, por favor, dijo con un tono cansado, rodando los ojos como si todo esto fuera un simple capricho de mi parte. Este es mi apartamento. Yo estaba aquí primero, yo establecí las reglas, yo decido quién se queda y quién no. Apreté los dientes, manteniendo la compostura, sintiendo como cada palabra suya era un intento de minimizarme, de hacerme sentir insignificante, de convencerme de que no tenía derecho a pelear por mi lugar aquí. Este apartamento es compartido. Respondí con frialdad, sin titubear, sin permitir que su actitud de superioridad me intimidara. Yo pago el alquiler, yo firmé el contrato, yo tengo tanto derecho a estar aquí como tú. Laura me miró por un momento en silencio, como si estuviera evaluando mi reacción, como si estuviera calculando cuál sería su próximo movimiento, como si estuviera tratando de decidir si valía la pena seguir con la conversación o si ya había hecho suficiente para hacerme dudar de mí misma. Finalmente, suspiró con dramatismo, se encogió de hombros y tomó otro sorbo de su vino antes de soltar las palabras que me hicieron darme cuenta de que esta guerra aún no había terminado. Bueno, eso es lo que tú crees, dijo con una sonrisa maliciosa. Pero si yo fuera tú, empezaría a empacar mis cosas. Fue en ese momento cuando entendí que no importaba lo que dijera, no importaba si tenía razón, no importaba si el casero no estaba completamente convencido de su historia. Laura no iba a detenerse, no iba a ceder,
No iba a aceptar la idea de compartir este apartamento conmigo. Pero lo que ella no sabía era que yo tampoco iba a rendirme. Porque si ella quería jugar sucio, entonces yo me encargaría de darle una lección que jamás olvidaría. Después de días de tensión insoportable, después de incontables momentos en los que me sentía al borde del colapso, después de haber soportado cada una de sus mentiras sin ceder a su juego, supe que había llegado el momento de tomar el control de la situación. Laura me había empujado demasiado lejos, me había acorralado en una esquina con su manipulación, había intentado destruir mi reputación y hacerme ver como la mala de la historia, pero lo que ella no sabía era que yo no pensaba rendirme tan fácilmente. Así que en lugar de caer en su trampa, en lugar de jugar sucio como ella, decidí que la mejor manera de derrotarla era con la verdad, pero no con la verdad que yo ya conocía, sino con la que aún no había descubierto. No tenía muchas pistas sobre su vida personal, porque Laura era de esas personas que hablaban mucho pero decían poco, de esas que llenaban las conversaciones con historias sobre lo grandiosa que era su vida, pero nunca revelaban los detalles importantes. Siempre se jactaba de lo independiente que era, de cómo había logrado todo por sí misma, de lo difícil que era la vida en la gran ciudad y de cómo había aprendido a sobrevivir sin ayuda de nadie. Según ella, todo lo que tenía lo había conseguido con su esfuerzo, su trabajo duro y su inteligencia. Pero algo en su actitud nunca me cuadró del todo. Era imposible que alguien con su estilo de vida, con sus hábitos de consumo, con la forma en que derrochaba dinero en cosas innecesarias, pudiera mantener todo eso con el salario mediocre que tenía. Yo conocía su trabajo, sabía lo que ganaba, sabía que su sueldo apenas le alcanzaba para pagar la mitad del alquiler y cubrir sus propios gastos, y sin embargo, siempre tenía ropa nueva, siempre salía a los restaurantes más caros, siempre se daba lujos que no coincidían con su realidad. Así que decidí investigar. Comencé con lo más básico, revisando nuestras facturas del apartamento, analizando los pagos que hacíamos cada mes, buscando cualquier detalle que me diera una pista de lo que realmente estaba ocurriendo. Y entonces, después de revisar meticulosamente cada recibo, cada correo del casero, cada transacción bancaria, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Los pagos de la parte de Laura nunca venían de su cuenta personal. Cada mes, el dinero provenía de otra persona. Y cuando investigué más a fondo, cuando busqué el nombre de la persona que realizaba esos pagos, cuando finalmente entendí quién era realmente la responsable de cubrir los gastos de Laura, sentí que todo mi cuerpo se paralizaba con la revelación. Era su madre. Su madre era la que pagaba su parte del alquiler. Su madre era la que cubría sus gastos. Su madre era la razón por la que Laura podía darse la vida de lujo que tenía. Y lo peor de todo era que Laura le había estado mintiendo descaradamente, haciéndole creer que vivía sola, que no compartía el apartamento con nadie, que todo lo que tenía lo había conseguido por sí misma. Todo lo que había dicho sobre su independencia, todo su discurso sobre lo autosuficiente que era, todo lo que había usado para presumir su superioridad sobre mí, era una completa mentira. Por un momento, no supe qué hacer con la información que acababa de descubrir. Parte de mí quería enfrentarla de inmediato, arrojarle la verdad en la cara y ver cómo su máscara se rompía en mil pedazos. Pero otra parte de mí sabía que esto era más grande que una simple pelea entre compañeras de apartamento. Esto era algo que podría destruir por completo la imagen que ella había construido. Esto era algo que podría cambiar la forma en que su propia familia la veía. Esto era algo que, si lo usaba correctamente, podría hacer que su propio mundo se derrumbara sin que yo tuviera que mover un solo dedo. Esa noche, mientras cenábamos en completo silencio en el apartamento, la observé con una nueva perspectiva. La misma mujer que había hecho todo lo posible por humillarme, la misma que había intentado echarme con mentiras, la misma que se burlaba de mí con total seguridad, no era más que una niña mimada que dependía completamente del dinero de su madre. ¿Te pasa algo?, preguntó Laura con una sonrisa irónica, notando que la observaba con más intensidad de la habitual. Nada, respondí con una calma que la descolocó, con una tranquilidad que no esperaba, con la certeza de que, sin que ella lo supiera, yo ya tenía el control de la situación. Esa noche, antes de dormir, tomé la decisión final. No iba a exponerla de inmediato. No iba a mostrar mis cartas tan rápido. No iba a darle la oportunidad de prepararse para lo que vendría. En cambio, decidí que era hora de conocer mejor a su madre. Y si Laura creía que me iba a sacar de este apartamento con una estrategia sucia, estaba a punto de descubrir que yo tenía una jugada aún mejor. Saber que Laura no solo había mentido sobre mí, sino que además llevaba años estafando a su propia madre me dio una claridad que no había tenido en mucho tiempo. De repente, todos sus comportamientos tenían sentido, toda su arrogancia, su falta de empatía, su obsesión por controlarlo todo y hacerme sentir como una intrusa. Laura nunca había tenido que enfrentarse a las consecuencias de sus actos porque siempre había alguien que la salvaba antes de que tocara fondo. Y esa persona, sin lugar a dudas, era su madre. Pero ahora, después de todo lo que había hecho, después de todas las veces que intentó manipular la situación para sacarme del apartamento, después de cada una de sus mentiras, estaba a punto de descubrir que el mundo no siempre funciona a su favor. Si ella creía que yo iba a dejarla ganar sin pelear, si pensaba que podía destruir mi reputación y quedarse con todo sin pagar el precio, estaba a punto de darse cuenta de que había cometido un error muy grande.
No tenía el número de su madre, no tenía manera de contactarla directamente, pero gracias a las redes sociales y a algunos rastreos básicos, logré encontrar su perfil. Su nombre era Elena, una mujer que se veía elegante y segura de sí misma, alguien que en cada publicación dejaba en claro lo mucho que amaba a su hija, lo orgullosa que estaba de ella, lo agradecida que se sentía de haberle dado la oportunidad de tener una vida independiente. Había fotos de Laura en restaurantes caros con el pie de foto mi niña trabajadora, logrando todo por sí misma. Había imágenes de viajes con frases como nada me hace más feliz que ver a mi hija crecer como la mujer fuerte que siempre soñé. Cada una de esas publicaciones me hizo sentir una mezcla de rabia y lástima. Rabia, porque Laura había construido toda una historia falsa para seguir recibiendo dinero sin que nadie la cuestionara. Lástima, porque su madre realmente creía cada palabra. Decidí escribirle un mensaje claro y directo, sin exageraciones ni intentos de manipulación. Hola, Elena. No nos conocemos, pero creo que es importante que hablemos sobre algo que te afecta directamente. Sé que has estado pagando el alquiler de Laura bajo la creencia de que ella vive sola, pero la verdad es que llevamos más de un año compartiendo el apartamento. He intentado convivir en paz con ella, pero últimamente ha hecho todo lo posible por echarme con mentiras y manipulaciones. No quiero causarte problemas, pero creo que tienes derecho a saber la verdad. Si quieres pruebas, con gusto te las proporcionaré. Respiré hondo y envié el mensaje. Sabía que estaba arriesgándome, que podría no creerme, que podría incluso enojarse conmigo en lugar de con su hija. Pero también sabía que era mi única oportunidad de hacerle ver la verdad sin darle tiempo a Laura de distorsionarla a su favor. No esperaba una respuesta inmediata, pero apenas unos minutos después, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Elena. Gracias por contactarme. Me cuesta creer lo que dices, pero quiero escuchar tu versión. ¿Podemos hablar? Su reacción me sorprendió. No había enojo, no había rechazo, no había un intento de defender a Laura sin siquiera cuestionar la información. Solo había duda, incredulidad, una madre que, aunque no quería aceptar que su hija le había mentido, tampoco estaba dispuesta a ignorar la posibilidad de que fuera cierto. Le envié cada prueba que tenía. Capturas de los recibos de pago donde aparecía su nombre en lugar del de Laura. Mensajes de Laura diciéndome que el apartamento era solo suyo. Pantallazos de conversaciones con amigos en los que ella afirmaba que vivía sola. Cada pequeño detalle que demostraba, sin lugar a dudas, que Laura no solo le había mentido, sino que llevaba años haciéndolo sin sentir la más mínima culpa. Elena tardó un rato en responder. Cuando lo hizo, su mensaje fue más corto de lo que esperaba. Necesito tiempo para procesar esto. No quiero confrontarla todavía. Déjame ver las cosas por mí misma. No me lo esperaba. Pensé que se enojaría de inmediato, que llamaría a Laura en ese mismo instante y la enfrentaría, que explotaría de furia y exigiría explicaciones. Pero en cambio, decidió esperar, investigar, descubrir la verdad con sus propios ojos antes de actuar. Y aunque en un principio me desconcertó, pronto entendí que esta era la mejor decisión posible. Porque si Elena descubría la verdad por sí misma, si veía con sus propios ojos quién era realmente su hija, entonces no habría forma de que Laura pudiera manipular la situación, no habría manera de que pudiera torcer la historia a su favor, no habría ninguna posibilidad de que pudiera salirse con la suya. Así que acepté su petición. Esperé, observé, y cuando llegó el día en que Elena decidió actuar, supe que Laura estaba a punto de enfrentar algo que jamás vio venir. Después de días de espera, después de horas de imaginar cómo reaccionaría Laura cuando la verdad finalmente saliera a la luz, después de cada momento en el que tuve que contenerme para no enfrentarla antes de tiempo, el día llegó. Elena y yo habíamos planeado todo con precisión, sin margen para errores, sin darle a Laura la oportunidad de inventar otra mentira, sin dejarle ninguna escapatoria. Su madre me aseguró que no la confrontaría directamente hasta haber reunido suficientes pruebas, hasta haber confirmado con sus propios ojos que todo lo que le conté era cierto. Y en el fondo, yo sabía que Laura no tardaría en caer en su propia trampa, porque si había algo en lo que era experta, era en mentir con descaro, sin siquiera dudar. Así que cuando Elena me avisó que vendría al apartamento sin previo aviso, supe que estábamos a punto de presenciar un espectáculo que no olvidaría jamás. Era un sábado por la tarde cuando todo comenzó. Laura estaba en la sala, recostada en el sofá con su teléfono en la mano, completamente ajena a lo que estaba por suceder. Yo fingí estar ocupada en mi habitación, manteniéndome fuera de su vista, esperando el momento exacto para que la bomba explotara. Y entonces, su voz sonó con la seguridad habitual, con esa falsa dulzura que usaba cuando quería manipular a alguien. Mamá, ¿puedes transferirme el dinero del alquiler hoy? Se me hizo tarde este mes, pero ya sabes cómo es vivir sola, hay tantos gastos que a veces se complica un poco. Me quedé quieta, conteniendo la risa ante la ironía de la situación, sintiendo la adrenalina recorrerme el cuerpo al saber que su mentira estaba a punto de derrumbarse. Laura siguió hablando, completamente tranquila, sin sospechar que la persona a la que intentaba engañar estaba a solo unos metros de distancia. Sí, mamá, estoy bien. Solo un poco cansada del trabajo, pero ya sabes cómo es esto de la independencia. No es fácil, pero vale la pena, ¿sabes? No tener que lidiar con nadie más en mi espacio me da tanta paz.
Y justo en ese instante, 3 golpes firmes sonaron en la puerta. Laura frunció el ceño, molesta por la interrupción, y se levantó con desgano para abrir, aún con el teléfono en la oreja. Y cuando la puerta se abrió, cuando sus ojos se encontraron con los de su madre, cuando la realidad la golpeó como un puñetazo en el estómago, el color desapareció de su rostro en un segundo. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», balbuceó, intentando recomponerse, intentando encontrar una salida rápida a la situación en la que acababa de quedar atrapada. Elena no respondió de inmediato. Cerró la llamada, guardó su teléfono y cruzó los brazos, observando a su hija con una expresión que combinaba decepción, rabia y una profunda tristeza. «¿No tienes que lidiar con nadie más en tu espacio, Laura?», preguntó con un tono tan frío que incluso yo, desde la distancia, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Laura abrió la boca, pero no logró articular ninguna palabra. Sus ojos se movieron rápidamente entre su madre y yo, buscando una explicación, buscando algo que pudiera decir para salir del desastre en el que se había metido. «Mamá, esto no es lo que parece», intentó decir, pero Elena levantó una mano, silenciándola al instante. «No quiero excusas», dijo su madre con firmeza, entrando en el apartamento como si fuera la dueña del lugar, recorriendo el espacio con la mirada, observando cada detalle con una precisión inquietante. Laura cerró la puerta lentamente, tragando saliva, con el cuerpo completamente tenso, como si estuviera esperando la sentencia final. «Me mentiste», continuó Elena, sin apartar la mirada de su hija. «Me mentiste durante más de un año. Me hiciste creer que vivías sola, que estabas luchando por tu independencia, que cada centavo que te enviaba era para que pudieras mantenerte a flote. Y todo este tiempo, has estado compartiendo este apartamento sin siquiera decirme la verdad». Laura intentó dar un paso hacia su madre, pero ella retrocedió levemente, marcando la distancia entre ambas, dejando claro que no estaba dispuesta a escuchar más mentiras. «No es así, mamá. Yo solo necesitaba un poco de ayuda al principio, pero luego todo se complicó, y no quería decepcionarte». «¿No querías decepcionarme?», repitió Elena, soltando una risa amarga. «Laura, la decepción no viene de que necesites ayuda, sino de que me hayas mentido descaradamente durante tanto tiempo. ¿Cuánto dinero crees que te he dado desde que te mudaste aquí?». Laura bajó la cabeza, incapaz de responder. «Miles de dólares», continuó Elena sin esperar una respuesta. «Dinero que creí que estabas usando para mantenerte sola. Dinero que, al parecer, usaste para mantener tus lujos mientras tu compañera de apartamento tenía que lidiar con tu egoísmo y tus juegos sucios». Ahí fue cuando Laura me miró por primera vez, y en sus ojos vi una mezcla de furia y desesperación. «¿Fuiste tú?», escupió con veneno. «¿Fuiste tú quien le dijo todo esto a mi madre?». No me molesté en negarlo. «Solo le dije la verdad», respondí con calma. «Algo que deberías haber hecho desde el principio». Laura apretó los puños, como si estuviera conteniendo las ganas de gritarme, pero su madre volvió a hablar antes de que pudiera decir algo más. «Siéntate», ordenó Elena, señalando el sofá con una autoridad inquebrantable. Laura dudó por un segundo, pero al ver la mirada de su madre, supo que no tenía opción. Se sentó lentamente, con la postura tensa, con los labios apretados, con el orgullo herido. «Vamos a hablar», continuó Elena, sin perder su tono firme. «Y quiero que me digas toda la verdad, sin mentiras, sin excusas, sin rodeos. Porque dependiendo de lo que digas hoy, decidiré si sigues recibiendo un solo centavo de mi parte». En ese momento, vi algo en Laura que jamás había visto antes. Miedo, porque por primera vez en su vida, su madre no estaba allí para salvarla. Y por primera vez en nuestra convivencia, Laura entendió que no era a mí a quien debía temer. Era la verdad que, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la luz. El silencio en el apartamento se hizo insoportable, una pausa tensa que parecía durar siglos mientras Elena observaba a su hija con una mezcla de rabia y decepción. Laura, que siempre había sido arrogante, que siempre había creído que tenía el control de cualquier situación, que siempre había jugado con las palabras para manipular a quienes la rodeaban, ahora estaba sentada en el sofá con la espalda rígida, con las manos apretadas sobre sus rodillas, con la mirada clavada en el suelo como si quisiera desaparecer. «Estoy esperando», dijo su madre con voz firme, cruzando los brazos, sin apartar la mirada de ella. «Quiero escuchar cómo te justificas esta vez. Quiero ver si al menos tienes la decencia de admitir lo que hiciste o si vas a intentar mentirme otra vez». Laura respiró hondo, intentando controlar sus nervios, intentando encontrar la manera de darle la vuelta a la situación, de manipular las cosas a su favor como siempre lo hacía. «Mamá, por favor, no es tan grave como crees», comenzó, con su tono más dulce, el mismo que probablemente había usado desde niña para conseguir lo que quería. «Yo nunca quise engañarte. Simplemente no quería preocuparte». Elena soltó una risa fría, una risa que no tenía nada de humor. «¿No querías preocuparme?», repitió, entrecerrando los ojos. «¿Me estás diciendo que mentirme durante más de un año, hacerme creer que vivías sola, pedirme dinero cada mes mientras compartías los gastos con alguien más, no era engañarme?». Laura levantó la vista por un segundo, buscando una salida,
pero no encontró nada más que la furia contenida en los ojos de su madre. Mamá. Yo solo quería demostrar que podía ser independiente, balbuceó. Que no necesitaba ayuda de nadie. ¿Independiente? Elena dio un paso hacia ella, con una mirada incrédula. ¿Independiente mientras te enviaba cientos de dólares cada mes? ¿Independiente mientras fingías que pagabas todo sola? Laura, ¿realmente crees que soy estúpida? Laura bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su madre. Yo, desde un rincón de la sala, observaba todo sin decir una palabra, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y asombro. Durante tanto tiempo, Laura me había hecho sentir insignificante, como si no tuviera derecho a vivir en este apartamento, como si yo fuera una molestia que debía desaparecer. Pero ahora, por primera vez, veía algo en su rostro que jamás creí posible. Miedo. No miedo de mí. Miedo de las consecuencias. Miedo de perder lo único que realmente le importaba. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Continuó Elena, con la voz llena de amargura. ¿Qué te creí? Creí en cada una de tus palabras. Me sentí tan orgullosa de que estuvieras construyendo tu vida, de que estuvieras saliendo adelante por tu cuenta. Se lo conté a todas mis amigas, a toda la familia. Siempre les decía, mi Laura está viviendo sola, trabajando duro, enfrentando la vida con valentía. Laura cerró los ojos por un momento, como si intentara bloquear cada palabra. Mamá, no, la interrumpió Elena, alzando una mano. No quiero excusas. No quiero más mentiras. Solo quiero saber una cosa. Laura la miró con nerviosismo. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir con esta farsa? El silencio fue absoluto. Laura abrió la boca, pero no pudo decir nada. No tenía respuesta. Porque la verdad era que nunca había pensado en dejar de mentir. Siempre había asumido que su madre seguiría enviándole dinero, que nunca sospecharía nada, que siempre tendría esa seguridad financiera sin importar lo que hiciera. Nunca había contemplado el momento en que la verdad saldría a la luz. Nunca había imaginado que todo se derrumbaría de esta manera. Elena asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente esa reacción. Eso pensé, dijo en voz baja, pero con un tono que hizo que Laura se estremeciera. El ambiente en la habitación se sentía denso, pesado, como si el aire estuviera cargado de una tensión insoportable. Laura estaba acorralada, sin salidas, sin opciones, sin la posibilidad de inventar otra mentira que pudiera salvarla. Mamá, por favor, podemos hablar de esto con calma, intentó, con una súplica en la voz. No me quites tu apoyo. No lo hice con mala intención. Pero Elena negó con la cabeza. No se trata del dinero, Laura. Se trata de la confianza. Se trata de que no puedo creer ni una sola palabra de lo que dices. Se trata de que has estado usando a las personas a tu alrededor sin sentir el más mínimo remordimiento. Laura parpadeó rápidamente, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Pero su madre no se conmovió. Voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo, continuó Elena, con decisión. Voy a dejar de mantenerte. No recibirás un solo dólar más de mí. La expresión de Laura cambió en un segundo, pasando del miedo a la desesperación. Mamá, no, espera, por favor, hablemos. No hay nada más que hablar, cortó Elena, con frialdad. Si realmente quieres demostrar que puedes ser independiente, hazlo. Pero sin mi dinero. La habitación quedó en un silencio absoluto. Laura parecía en shock, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Yo, por mi parte, me quedé quieta, sin intervenir, sin sentir ni una pizca de lástima por ella. Porque después de todo lo que había hecho, después de todas sus mentiras, después de la forma en que intentó destruirme, finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus propios actos. Y esta vez, no había nadie que pudiera salvarla. Elena no se quedó mucho más tiempo después de dejar claro su veredicto. No hubo más gritos ni más intentos de defensa por parte de Laura, solo el silencio de una hija que acababa de perder el único respaldo que tenía en su vida. Cuando su madre se levantó del sofá, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Laura la siguió como una niña pequeña a punto de perderse en medio de una multitud, con los ojos llenos de súplica, con la desesperación dibujada en su rostro. Mamá, por favor, podemos hablar de esto con más calma. No me dejes así. No me puedes hacer esto. Elena se giró lentamente y la miró con una frialdad que jamás antes había mostrado. No soy yo quien te hizo esto, Laura, respondió con dureza. Tú sola cavaste este hoyo. Y con esas palabras, salió del apartamento, cerrando la puerta tras de sí sin mirar atrás. El silencio que dejó tras su partida fue ensordecedor, un vacío pesado que llenó la habitación y que cayó sobre Laura como una losa imposible de levantar. Se quedó allí, de pie, con la mirada perdida en la puerta, como si aún esperara que su madre volviera, como si aún no pudiera creer que, por primera vez en su vida, no había conseguido lo que quería. Yo observaba todo desde la distancia, sin decir nada, sin moverme, sin sentir ni una pizca de lástima por ella. Laura me había hecho la vida imposible durante demasiado tiempo. Había intentado manipularme, humillarme, echarme de mi propio hogar con mentiras y traiciones. Pero ahora, finalmente, era ella quien estaba al borde del abismo, sin nadie que la sostuviera,
sin ningún plan alternativo que pudiera salvarla. Por primera vez en nuestra convivencia, ella era la que tenía miedo. Pasaron varios minutos antes de que Laura reaccionara, antes de que se girara lentamente para mirarme, con los ojos encendidos de rabia, con los puños apretados como si intentara contener la furia que ardía en su interior. «¿Esto es culpa tuya?», escupió entre dientes, con la voz temblorosa de indignación. «Tú arruinaste todo». Me crucé de brazos, sin dejarme intimidar por su mirada asesina. «No, Laura», respondí con calma. «Tú sola arruinaste todo». Ella soltó una risa amarga, cargada de resentimiento, como si aún no pudiera aceptar que su mundo se estaba derrumbando ante sus propios ojos. «¿Crees que ganaste? ¿Crees que eres mejor que yo?», suspiré, cansada de sus juegos, cansada de su actitud infantil, cansada de que intentara culpar a los demás por las consecuencias de sus propias decisiones. «No se trata de ganar o perder, Laura. Se trata de que aprendiste de la peor manera, que no puedes manipular a todo el mundo sin que eventualmente la verdad salga a la luz». Pero ella no lo aceptaba, no podía aceptarlo. No podía entender que el problema no era que la hubieran descubierto, sino que había pasado tanto tiempo creyendo que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias, que ahora no sabía qué hacer cuando finalmente la vida le estaba cobrando factura. Y entonces, en un último intento desesperado de retomar el control de la situación, en un último intento de hacerme pagar por lo que había sucedido, sacó su última carta bajo la manga. «Pues si yo voy a caer, no lo haré sola», soltó con veneno en la voz. «El casero va a enterarse de todo lo que hiciste. Le voy a decir que fuiste tú quien manipuló a mi madre, que todo esto fue un plan tuyo para que me quedara sin apoyo y pudieras echarme». Tuve que contenerme para no soltar una carcajada ante la ridiculez de su amenaza. «¿Y qué crees que va a hacer el casero cuando tu madre le confirme que todo lo que le dijiste sobre vivir sola era una mentira? ¿Crees que va a ponerse de tu lado después de descubrir que lo engañaste a él también?». Laura parpadeó, sorprendida por mi respuesta, como si no hubiera pensado en eso, como si de verdad creyera que aún podía torcer la historia a su favor. «La única persona que ha perdido todo aquí eres tú, Laura», continué, con una seguridad que la hizo tambalear. «Yo no tengo nada que esconder, yo no tengo ninguna mentira que sostener, yo no dependo de nadie para mantenerme a flote. Tú, en cambio, acabas de perder a la única persona que te protegía, y ahora vas a tener que enfrentarte a una vida en la que, por primera vez, nadie te va a salvar de tus errores». Ella no respondió. No tenía nada más que decir. Y por primera vez en nuestra convivencia, me di cuenta de que Laura no era tan fuerte como siempre quiso aparentar. Era solo una niña mimada que nunca aprendió a vivir sin que alguien la sostuviera. La observé por un momento más, esperando algún otro intento de pelea, algún otro golpe bajo, algún último intento de venganza. Pero no hubo nada. Laura solo me lanzó una última mirada llena de odio, llena de resentimiento, llena de una furia impotente que ya no tenía a dónde dirigirse. Y luego, sin decir una palabra más, se encerró en su habitación, dejando tras de sí el eco de una derrota que ella misma había construido. Yo, por mi parte, respiré hondo y sentí por primera vez en mucho tiempo que el aire era más ligero, que el apartamento era más grande, que el silencio ya no era una señal de guerra sino de victoria. Laura podía odiarme todo lo que quisiera, podía culparme todo lo que su orgullo le permitiera, podía intentar convencerse de que esto había sido mi culpa. Pero al final del día, la única verdad que importaba era que la justicia finalmente había llegado. Y por primera vez en nuestra convivencia, el apartamento ya no era su territorio. Era mío.